Shalom, Dios los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor, sean todos bienvenidos. Hoy, amados hermanos, quiero compartir la palabra de Dios y que nosotros podamos entender este principio muy importante. A lo largo de los años se nos ha hablado acerca de la santidad, hemos visto la santidad de una perspectiva muy diferente. Nos han enseñado que tienes que vivir en santidad. Y eso es verdad, hermanos. Tenemos que vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Pero hoy quiero invitarlos, amados hermanos, a que veamos la santidad no con religiosidad, sino más bien como la misma Escritura nos lo enseña. Desde lo más práctico en nuestro día a día. Bien, a lo largo de muchos años se nos ha enseñado que la santidad tiene que ver con reglas puestas por los hombres en una iglesia o en una congregación. Por ejemplo, el código de vestimenta y apariencia personal. Por ejemplo, en algunos lugares tenemos como prohibiciones de maquillaje, joyas, aretes, cortes de cabello. Por ejemplo, en mujeres que tengan el cabello largo, que no lo tengan corto, etcétera. Otras prohibiciones humanas son el entretenimiento, como por ejemplo ir al cine, la televisión, el internet, etcétera, que en cierto punto pueden dañar a nuestra juventud, nuestra mente, nos pueden robar tiempo muy valioso, pero en cierto modo hay algo de verdad en ello, ¿no? Pero tenemos que entender, amados hermanos, que lo que nos santifica, es la palabra de Dios. Abstenernos de todas estas cosas es bueno, nos ayudan a mantener nuestra santidad, pero tenemos que dejar en claro, amados hermanos, que lo que nos santifica es la palabra de Dios, porque en Juan capítulo 17, versículo 17, dice la palabra del Señor: santifícalos en la verdad, pues tu palabra es la verdad. Amén. Qué importante es este punto. Pero ¿saben cuál es el problema, amados hermanos? Que dentro del cuerpo del Mesías, no sabemos con certeza cuál es la palabra de Dios. O mejor dicho, cuál es la definición de la palabra de Dios. Nos han enseñado que Yeshua o Jesús resumió la Torá o los mandamientos, la Torá, en 2 mandamientos. Pero veremos a la luz de la Escritura que esto es falso. Yeshua no resumió la Torá en 2 mandamientos. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes, ¿Jesús resumió la Torá en 2 mandamientos? Claro que no. De hecho, en el mismo versículo no dice así. Acompáñenme a Mateo capítulo 22, versículo 40. Y dice la palabra del Señor: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que primero que todo, hermanos, los mandamientos nos santifican. Los mandamientos nos santifican. En el pensamiento bíblico, los mandamientos no son vistos como una especie de carga desagradable y dolorosa. Claro que no. Sino como un privilegio especial, una oportunidad de servir a Dios. En el pensamiento bíblico, vuelvo a repetir, hermanos, los mandamientos no son vistos como una especie de carga desagradable y dolorosa. No son vistos como algo desagradable, amados hermanos. Al contrario, a lo largo de la Escritura podemos ver que los mandamientos, dice, nos hacen feliz. Los mandamientos nos santifican. Los mandamientos nos mantienen en el camino correcto. Solamente veamos lo que dice Deuteronomio 30, versículo 11 hasta el versículo 15. Porque el mismo Señor pronunció estas palabras al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y dice la palabra del Señor: este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes: ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes:
¿Quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Versículo 14 dice, no, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Versículo 15, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Fíjense qué interesante que la palabra de Dios, amados hermanos, nos trae vida y si la tomamos, pero si no la tomamos, dice que nos trae muerte. Por eso el Señor está diciendo, hoy te pongo delante de ti a elegir entre la vida, entre guardar mis mandamientos o la muerte, entre el bien y el mal. Y solo basta, amados hermanos, para verificar esto, dos capítulos atrás, Deuteronomio 28, donde están las bendiciones de parte del Señor al pueblo de Israel y donde también están las maldiciones por no obedecer sus mandamientos. Ahora, en medio de todo esto, amados hermanos, surge una pregunta. ¿Cuál es la palabra de Dios para ser más específicos? Sus mandamientos. Y este es el problema que tenemos dentro del cristianismo, porque la mayoría dice, no, es que yo amo la palabra de Dios, pero no quieres guardar los mandamientos de Dios. No entiendes por definición cuál es la palabra de Dios. Son sus mandamientos. Son los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. En el hebreo se conoce como la Aseret Hadibrot, ¿sí? Las 10 palabras de parte del Señor. Ahora deberíamos de preguntarnos, amados hermanos, si la palabra de Dios nos santifica. Bueno, deberíamos de hacernos esta pregunta. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? La palabra santidad es la palabra kedushá en hebreo. Y esta palabra significa apartado o consagrado. Esta palabra tiene una raíz que es kadosh, ¿no? Kadosh. Y kadosh quiere decir santo o separado. Cuando Dios nos está diciendo, amados hermanos, que nosotros tenemos que vivir en santidad, nos está diciendo el Señor que tenemos que vivir apartados y consagrados para Dios. Dios nos santificó con sus mandamientos. Lo vimos en Juan capítulo 17, versículo 17. Lo que quiere decir, amados hermanos, que Él nos separó del mundo, o nos separa del mundo, mejor dicho, al guardar sus mandamientos. Amén. Vuelvo a repetir. Él nos separa del mundo, al guardar sus mandamientos. Porque usted puede decir que es cristiano, usted puede venir a congregarse, pero si usted no guarda los mandamientos de Dios, usted no es cristiano, usted no está viviendo en santidad, solamente está visitando. ¿Sí? Así que cada que usted y yo, amado hermano, guardamos un mandamiento, nos acercamos más a Dios. Nos consagramos más para Dios. Levítico 19 del 1 al 2, amados hermanos, quiero que entremos a este punto importante. El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Israel, amados hermanos, es la nación santa. Pero déjeme decir algo importante. Pero el vivir de manera santa no es algo solamente para los judíos. El apóstol Pedro se refiere a los creyentes gentiles con el mismo lenguaje. Miren, veamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y él dice algunas palabras importantes. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, si usted presta atención, amados hermanos, Pedro está citando Éxodo capítulo 19, versículo 6. Estas palabras eran para el pueblo de Israel. Y le dicen, ustedes son una nación santa, consagrada, dedicada a Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionantes son estas cosas! Ahora, ¿por qué tanta introducción o por qué enfatizamos esto, hermanos? Porque quiero que hoy entendamos que no solamente se trata de nuestra vestimenta, no solamente se trata de nuestro peinado, no solamente se trata si traes aretes o no traes aretes, si traes anillos, collares, etcétera. No solamente la santidad, amado hermano, no se define solamente por mi forma de vestir, por mi religiosidad, sino que hay cosas que pertenecen a la santidad y que muchas veces las pasamos por desapercibidas. ¿Sí? Miren, déjenme citarle una cita de Clemente, capítulo 30, versículo 1, y él dice una cosa importante. Para los que no sepan, Clemente era discípulo del apóstol Pedro, pero él escribe, al ver que somos una porción especial de Dios santo, hagamos todas las cosas que pertenecen a la santidad. Vuelvo a repetir por si no me prestó atención. Al ver que somos una porción especial de Dios santo, hagamos todas las cosas que pertenecen a la santidad. ¿Y cuáles son esas cosas, pastor, que pertenecen a la santidad? Qué bueno que me pregunta, amado hermano. Número 1, temer a tus padres. Honrar a tus padres. Porque la santidad se refleja en la forma en que tratamos a nuestros padres. Levíticos capítulo 19, versículo 3 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, yo el Señor, vuestro Dios. ¿A poco el honrar a mi padre, honrar a mi madre me refleja santidad? Claro que sí, porque si usted lee el contexto de Levíticos 19, habla acerca de la santidad. Habla acerca de la santidad. De hecho, el versículo 2 nos lo está dejando en claro. Habla a todos los de la asamblea de los israelitas y diles, sean santos porque yo soy santo. Y el siguiente versículo dice, cada uno temerá a su padre y a su madre, yo el Señor vuestro Dios. Ahora es importante que nosotros podamos entender qué es esta palabra temor. Y es la palabra yaré en hebreo, y esta palabra nos está hablando de reverencia, de un respeto santo. Y es el problema que hoy en día estamos pasando en nuestra sociedad, dentro del cristianismo, que no tenemos una reverencia, ni mucho menos un respeto por nuestros padres. Hijos gritándoles a sus padres, hijos contestándole a sus padres, hijos maldiciendo a sus padres, hijos golpeando a sus padres. Cuando la Biblia nos está dejando en claro, amados hermanos, que si nosotros queremos vivir en santidad, tenemos que honrar a nuestros padres. Cristianos deshonrando a sus padres. Ahora en Éxodo encontramos otra palabra interesante, porque en Éxodo 20, versículo 12, donde está el mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ahora esta palabra honra, honrarás, es la palabra kabot. Kabot. Y kabot lo han traducido como la gloria de Dios, pero también significa un peso. Un peso. Ahora, lo que implica que la persona honrada tiene un peso o un valor importante.
No es solo un sentimiento, amado hermano, sino una acción activa de respeto, gratitud y cuidado. Vuelvo a repetir esto, hermanos. No es solamente un sentimiento, esta palabra de honrar, sino nos está hablando de una acción que activa un respeto, una gratitud y un cuidado. Los sabios de Israel nos enseñan en el tratado Kiddushim 31b, que honor significa que como mínimo, debes darles agua y comida, vestirlos y cubrirlos, ayudarlos a salir y ayudarlos a entrar. Estamos hablando como mínimo. A tus padres les tienes que dar agua, comida, vestido, cubrirlos, ayudarlos a salir y ayudarlos a entrar. Desafortunadamente, amados hermanos, esto se ha perdido en nuestra sociedad y también dentro de Cristo. He escuchado de cristianos, hermanos, cristianos, quitándole su casa a sus padres, quitándoles su dinero a sus padres, gritándoles, golpeándoles, faltándoles el respeto. Cuando la Biblia nos está diciendo que por lo menos es nuestra obligación como hijos, o los sabios de Israel, nos están enseñando que es nuestro deber como nuestros hijos, como mínimo, dice, agua, comida, vestido, las cosas básicas. Pero nuestra sociedad ha crecido de una manera diferente, sin valores, sin principios, que ahora es el padre el que le tiene que dar a los hijos, aun cuando los hijos ya están casados. No solamente mantienen al hijo y a la esposa del hijo, sino también a los nietos. Así que la santidad en este principio significa respetar y reverenciar a tus padres. Muestra respeto por tus padres, muestra gratitud con tus padres. Hijos que no saben agradecer el trabajo y el esfuerzo que sus padres hicieron. ¿Saben cuál es su excusa? Perdón por la expresión tonta que a veces decimos como hijos. Pues yo no te pedí nacer. Yo te dije que iba a nacer. Así que es tu obligación. Y justificamos nuestras acciones. Pero hijo, aprende a respetar a tu padre, a tu madre. Aprende a ser agradecido con todo lo que te brinda, con todo lo que te ayuda. Hijos que desprecian lo que la madre hace por ellos. Hijito, mira, te hice una sopita bien rica. Ay, otra vez sopa. Ya comí sopa. Otra vez esto, otra vez el otro. No, ya cámbiale el menú, haz otra cosa. Valora el esfuerzo de tus padres. Solamente estoy poniendo por encimita. Pero si profundizamos en este punto, hermanos, déjeme decirle que hay muchos jóvenes, la juventud de hoy en día no está durando. La muerte de los jóvenes en esta generación está aumentando. Muchos jóvenes hoy ya no pasan más de los 30 años. Muchas personas, lamentablemente. ¿Por qué? ¿Nunca se han preguntado por qué? ¿Por qué hay deshonra de por medio? Cuando la misma Biblia nos está diciendo que aquel que honre a su padre y a su madre tendrá largura de días. Y hay un gran problema en nuestra sociedad. La falta de honra, de respeto. Platicamos no hace mucho en una reunión, nos estaban platicando, nos decían, nos preguntaban más bien, ¿cuántos son amigos de sus hijos? ¿Cuántos dicen, yo soy tu amigo? ¿No? Y yo no estoy de acuerdo en esa postura. Muchos levantaron la mano y esta persona decía, pues no, estamos mal.
porque no somos sus amigos, somos sus padres. Y esta pequeña frase, aunque puede sonar muy veraz, no tiene nada de veraz. Porque nosotros tenemos que entender nuestra postura como padres y ellos tienen que entender su postura como hijos. Sí, eso no quiere decir que no lo voy a escuchar, lo voy a comprender, le voy a ayudar, pero él tiene que entender que yo soy su padre y que me tiene que tener más confianza a mí por ser su padre que por ser su amigo. ¿Ven? Entonces, la santidad se refleja en este principio cuando respetamos y reverenciamos a nuestros padres. Tú vives en santidad, amado hermano, cuando honras a papá, cuando honras a mamá, cuando le das, cuando le suples, cuando le ayudas, cuando lo respetas. Tú vives en santidad, vas avanzando hacia esa santidad. Ajá. Siguiente punto, amados hermanos, ver por el menos afortunado. Ver por el menos afortunado. Las leyes de santidad, amados hermanos, contienen varios mandamientos relacionados con las personas menos privilegiadas. Por ejemplo, en Levítico 19, versículo 9 al 10, dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios. Nos está hablando de dos palabras importantes, dice, para el pobre y para el extranjero. Son dos palabras que deberían de llamar nuestra atención, amados, porque la palabra pobre es la palabra aní en hebreo y nos está hablando de una persona afligida, necesitada, deprimida, ¿sí? Esa es una persona pobre, que está afligida. ¿Por qué? Porque no tiene el sustento. Necesitada, obviamente. Deprimida, claro. Porque cuando no tienes, amado hermano, el desánimo, la depresión puede llegar a tu vida. Luego tenemos el extranjero, que es la palabra toshav. Y nos está hablando de alguien que se asimiló al pueblo de Israel. Por ejemplo, Ruth. Pero también tenemos otro tipo de extranjeros, que es un ger. Y un ger es un forastero o un peregrino. Ahora, ¿por qué aquí vamos con todo esto? Porque el salmista en el Salmo 41, versículo 1 hasta el versículo 3 dice unas palabras importantes. Y él dice, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescatará cuando están en apuros. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará cuando esté enfermo. Lo alentará en el lecho del dolor. Qué importante. El salmista escribe, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. Qué alegría, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos estar alegres cuando le damos a un necesitado? Cuando te están tocando la ventana y ahí insiste y insiste, me das una frase, ya, déjame en paz. El de limpiar parabrisas, dale una moneda, no te está regalando, no te está pidiendo una limosna, te está ofreciendo un trabajo. Pues no lo podemos ver así muchas veces, pero te está ofreciendo un trabajo, algo a cambio, ¿no? Y tú, no, me vas a rayar el carro, X cosa, o ya la lavé, o esto, o otro. ¿Cuántos podemos dar o tratar bien a una persona con alegría? Que no te pesa darle al necesitado, que no te pesa darle a la persona que necesita. El Talmud enfatiza que no basta solo con dar. Es esencial, amado hermano, hacerlo con dignidad. Yo en una ocasión les puse un ejemplo del pastor, el pastor y maestro Rico Cortés. Y él decía, hablando acerca de la bondad, de la Gesed, y él decía, ¿cuántos le pueden dar a a alguien necesitado en la calle, que esté
alguien menos afortunado que tú, pues para que me entiendas, y te esté pidiendo una ayuda, ¿cuántos de ustedes le pueden dar a esa persona? Y muchos dijeron, no, pues si le damos. Ok. ¿Cuánto le puedes dar? $1, $2, $10. Pero ¿por qué no le puedes dar algo digno? Y todos se quedaron pensando, ¿y cómo algo digno? Sí. ¿Por qué no le das para que se pueda comprar una torta, un refresco, algo que pueda comer con dignidad? Entonces, los sabios de Israel enfatizan esto, hermanos, que es esencial hacerlo con dignidad. Los sabios de Israel señalan que quien avergüenza o ignora al pobre, especialmente siendo bendecido con recursos, está ignorando la confianza que Dios depositó en él para distribuir esos recursos. En una ocasión yo compartía con ustedes que no todo lo que nosotros decimos tener es nuestro. Nada es tuyo. Todo es prestado. Todo es prestado. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atended a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Así que lo que la palabra del Señor nos está enseñando en esta tarde es que nosotros tenemos que reflejar la santidad hacia la persona necesitada. Cuando tú das a una persona que necesita, estás viviendo en santidad. Así que en este principio, amados hermanos, la santidad es tener cuidado de los menos afortunados. Y que Dios nos ayude a que podamos dar con generosidad, con gratitud, pero sobre todo con alegría. Con alegría. Que no nos pese. Que cuando ayudemos a alguien sea con alegría. Sea dignificando a esa persona. No avergonzándola, sino dignificándola. El saber que esa persona delante de Dios vale más que tú. Vale lo mismo. Amén. Y por último, amados hermanos, la honestidad. Porque Levíticos 19, versículo 11 nos dice, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo. Cuando una persona se conduce de la misma manera que la gente común y ordinaria alrededor de ella, esta hace que Dios se vea como ordinario y común también. Un creyente que roba, que miente, que defrauda, que perjudica, que dice malas palabras, daña la reputación de Dios. Una persona que vive así, hermanos, no es digna de confianza. Y hay muchos creyentes viviendo de esta manera. Viviendo así. Engañando, perjudicando, mintiendo, defraudando a su propia familia, a sus seres amados, a la iglesia, a la congregación, a los pastores, viven así. Conocí varias personas que solamente venían por el apoyo, por los recursos, pero no querían congregarse, no querían buscar a Dios, pero sí querían que la iglesia les ayudase. Y mintieron, robaron, defraudaron, perjudicaron, dañaron la reputación de Dios. Estas personas no son dignas de confianza. Los sabios de Israel enseñan, amados hermanos, sobre este principio. Presten atención. Geneibat da'at. Geneibat da'at. ¿Qué significa esta frase?
robo de mentes, así lo tradujeron. Pero déjeme decirle que a qué nos está hablando. El Talmud destaca que el tipo de robo más atroz, es engañar o manipular a otros para obtener un beneficio. Ese es el robo más atroz, engañar o manipular a otras personas para obtener un beneficio. Hay personas que se victimizan, se hacen la víctima para obtener un beneficio. Hay personas que mienten para obtener un beneficio. Y nosotros como cristianos, amados hermanos, no podemos vivir de esta manera. No podemos manipular a la gente, no podemos engañar a la gente para obtener un beneficio. De Efesios, capítulo 4, versículo 28, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Dice el Señor, el que robaba, que ya no robe. Al contrario, que trabaje con sus propias manos, dice, honradamente. ¿Y sabe para qué va a trabajar? Dice el apóstol Pablo, para que comparta con los necesitados. Qué triste es ver, amados hermanos, a personas que son así, que viven así, defraudando a aquellos que les han brindado su confianza. Qué triste es ver a personas así, viviendo de esta manera, defraudando a aquellos que les brindan la confianza. Y eso, amados hermanos, no refleja nada de santidad. ¿Saben qué es lo contrario de una persona santa o de la palabra santo? Es lo profano. Porque santo nos está hablando de una persona apartada, consagrada, dedicada. Pero una persona profana nos habla de una persona común, ordinaria, que hace lo mismo que los demás hacen. Viven de la misma manera como el mundo está viviendo. Cuando la Biblia es muy clara y nos dice, no explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. Hace no mucho estamos hablando acerca del verdadero pecado de Sodoma. Y el verdadero pecado de Sodoma no solamente es una raíz, claro, la homosexualidad, ¿no? Las relaciones sexuales. Es una raíz de las consecuencias, pero el principal motivo era que no eran generosos, no eran compasivos, le robaban a la gente que trataba de llegar a esas ciudades o a esa ciudad. Y el Señor está en contra de todas esas cosas. La santidad se refleja en la integridad, hermanos. Hay muchos más mandamientos de los cuales reflejan la santidad, pero a lo que quiero llegar en esta mañana es que no se trata de vivir con religiosidad, sino de vivir una vida práctica, teniendo presentes sus mandamientos. La santidad no es algo que solo se obtiene, sino algo que se alcanza a través de sus mandamientos. Y con esto quiero terminar, hermanos. Debemos de obedecer a Dios por gratitud, por amor, pero no por un sentido de obligación. Usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, tratamos de guardar los mandamientos de Dios, no porque tengamos miedo al castigo, sino porque nos sentimos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Por amor lo hacemos, no porque nos sintamos obligados a hacerlos, no por un sentido de culpa o de carga, es decir, si no los voy a hacer, Dios me va a castigar, no.
El mismo apóstol Pablo nos está diciendo que la gracia se nos fue revelada para enseñarnos a vivir piadosamente. Abran Tito, capítulo 2, versículo 11 al versículo 12. ¿No? Y a veces hemos entendido mal el concepto de gracia. Pensamos que gracia es obtener un regalo, la salvación, y que ya no tenemos que hacer nada por vivir, cuidar nuestra vida, nuestra santidad. Pero eso es lo que el apóstol Pablo, no está diciendo eso, no enseñó eso. Miren lo que le dijo a Tito. Tito, capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Así que la santidad no es una licencia para vivir como nosotros queremos vivir. La santidad, amados hermanos, nos enseña a vivir una vida piadosa. Así que no solamente te enfoques, amado hermano, en cómo vistes, cómo calzas, cómo te peinas, cómo te pintas, qué aretes usar, qué anillos usar, si los tengo que usar o no los tengo que usar, si tengo que usar velo o no tengo que usar velo. No te enfoques solamente en eso. La santidad va más allá. Amados hermanos, es un reflejo en nuestro día a día. Es un reflejo, la santidad es un reflejo en nuestro día a día. Se refleja cuando tratas bien a tus padres, cuando los honras, cuando los bendices, cuando les ayudas, cuando los obedeces, cuando te muestras agradecido con ellos. La santidad se refleja cuando das al menesteroso, al necesitado, cuando lo dignificas, cuando no lo humillas. La santidad se refleja también, amado hermano, en ser honestos, en ser íntegros, en mantener nuestra vida en integridad, cuando no robamos, cuando no difamamos, cuando no rechazamos a las personas. Estás viviendo en santidad. Vivir en santidad nos ayuda a agradar a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ti y que siempre te conceda la paz. Que el Señor te bendiga.